Sí. Bueno, antes que nada, gracias por estar acá, por acompañarnos. Hoy tenemos la enorme satisfacción de estar visitándonos en el IEP, en la facultad. Manuel Hernández viene de ISPRI, Washington DC. Amigo y compañero incluso de estudios en Texas A&M durante varios años. Tenía ganas de que nos visitara ya hace tiempo. Hoy incluso dio una charla también para estudiantes de maestría y para becarios sobre los trabajos que hace, principalmente evaluación de impacto. Trabaja en desarrollo económico, labor, IO también, microaplicada. Así que, bueno, yo iba a estar presentando su trabajo bien reciente, creo que es la primera vez que lo vas a presentar, sobre reforma impositiva y los efectos en el mercado laboral informal, principalmente, aplicado para China. Así que, bueno, bienvenido, Manuel. Gracias. Bueno, muchas gracias, Danilo, por la presentación. Y sí, realmente es un gusto estar aquí. Con Danilo nos conocemos desde el 2004, que estudiamos en Texas A&M. Y bueno, yo del 2009 estoy en ISPRI, en Washington, D.C. Y sí, si tuviera que definirme, creo que soy un Applied Micro. Y el paper que voy a presentar hoy día es la primera vez que lo voy a presentar. Es un paper que acabamos de terminar recién hace unas semanas, con mis coautores. Todos mis coautores están en China, en universidades en China, Go Yingden, en Sichuan University, con el que ya tengo otros papers publicados con él. Peng Chengdu, que es la primera vez que estamos trabajando con él, y Shushu, que también tenemos un paper con él que hicimos también con datos en China. Este paper en particular, y van a disculpar un poco a veces, bueno, obviamente la presentación es en castellano, pero creo que algunos términos los voy a decir en inglés. Básicamente acá lo que queremos modelar es cuál es la relación entre los impuestos corporativos y la informalidad en el mercado laboral, ¿no? Aprovechando una reforma tributaria que se dio en China en el 2002. ¿No? En el 2002 se dio una reforma tributaria, entonces queremos ver, básicamente lo que queremos ver es la asociación entre enfrentar un mayor tax burden, una mayor carga tributaria, cómo eso lo traslada a las empresas, a los trabajadores, pero no solo en salarios y en el número de trabajadores, que es lo que ya han hecho otros trabajos previos, sino también nos enfocamos en particular y mucho énfasis ponemos en lo que es contribuciones al seguro social, que es algo que no se ha trabajado, o se ha trabajado en menor medida, es ese impacto, ese pass-through de corporate taxes hacia lo que es también contribuciones en el seguro social, tanto en el margen extensivo, que es si contribuyen o no, y en el intensivo, ¿no? el grado de contribución. Entonces, básicamente ese es el paper que voy a presentar hoy día. Es un paper empírico, pero que también tenemos un modelo, un marco conceptual, ¿no? Sencillo, para que desarrollamos algunas proposiciones que las queremos testear empíricamente, ¿no? Pero es un paper en realidad empírico, ¿no? La parte el marco conceptual es un poco básico, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿cuál es la motivación? Bueno, la motivación es que los impuestos corporativos son una fuente principal o importante de ingresos para muchos países, sobre todo países en vías de desarrollo, ¿no? Representan entre 16 y 19% del total de impuestos en Latinoamérica, Asia y África, ¿no? Comparado con menos del 10% en países de la OECD, ¿no? Países más desarrollados. Pero al mismo tiempo, las empresas, al enfrentar mayores impuestos corporativos, ¿no? Mayores impuestos, también obviamente eso impacta en sus decisiones, ¿no? En muchas dimensiones, ¿no? En muchas dimensiones. Y en el caso laboral, obviamente impacta en su demanda por trabajadores, en sus salarios, y también en el caso, en el canal que nos interesa en particular, es el canal también de evasión de contribución al seguro social, ¿no? Que ya de por sí muchas empresas no necesariamente cumplen con estas obligaciones, ¿no? De hecho, Ulicea sacó un paper en el 2018 y después sacó un reporte donde documenta esto que se da obviamente en muchos países en vías de desarrollo. Entonces los objetivos es, como dije hace un momento, es evaluar hasta qué punto o en qué grado, ¿no? el pass-through
de esta mayor carga tributaria que enfrentan las empresas, cómo se traslada a los trabajadores en términos de contribuciones en el margen extensivo e intensivo, como dije, y también en lo que es el tamaño, el número de trabajadores y en los salarios, ¿no? Que es lo segundo que se ha trabajado más, repito, en literatura previa, ¿no? Dentro del paper, como dije hace un momento, desarrollamos un marco teórico muy sencillo para mostrar justamente que al enfrentar una mayor carga tributaria puede llevar a las empresas, ¿no?, a pasar parte de esta carga a sus trabajadores a través de estos canales que queremos investigar, ¿no? Social Security Compliance, downsizing y salarios, ¿no? Y testear estas proposiciones usamos un método de regresión discontinua, aprovechando esta reforma que hubo en el 2002 para ver justamente esta magnitud de este pass-through, ¿no? Y también obviamente exploramos impactos, a ver si hay heterogeneidad de impactos, ¿no?, tomando en cuenta el tipo de propiedad de la firma, el tamaño de la firma y quién recoge también las contribuciones al seguro social. Voy a hablar un poco del contexto de China también. De hecho, para mí, cuando yo empecé a trabajar en China, y bueno, ya he tenido la suerte de hacer ya algunos papers en China, sí, cuando empiezo a trabajar en el paper, al comienzo obviamente es un tema también de entender bien el contexto de China, que es obviamente diferente al contexto de otros países. Entonces voy a hablar un poquito también de eso y de la reforma, qué significó la reforma y cómo es que explotamos esa reforma y aplicamos un diseño de regresión discontinua. La relevancia del contexto chino, y yo creo que esto en realidad aplica también para muchos otros países, es que ya de por sí la contribución al seguro social es relativamente alta y hay un alto porcentaje de undercompliance, o sea, hay gente que no cumple con estas contribuciones. Las contribuciones obligatorias representan 30% de los salarios brutos en China, que lo ubica en el puesto 13 de 173 países. Entonces es relativamente alta. Y ya hay obviamente estudios que muestran, ¿no?, que hay un 75% de empresas que directamente no cumplen con estas contribuciones obligatorias, ¿no? Ya sea porque no cubren todo lo que deberían cubrir o porque hacen pagos retrasados. Y hay un 21%, o sea, una de cada 5 empresas que directamente no hace contribución, ¿no?, al menos de lo que está documentado, ¿no? Sí, El sector público chino no parece ser particularmente contemplativo. O sea, uno esperaría una enorme presión, y si no es enorme, al menos algo, ¿no? Sí, de cumplimiento. Sí. Sí, pero eso también es lo que, bueno, se esperaría y es una de las preguntas que nosotros también teníamos inicialmente, pero esos son los datos que salen de las encuestas, bueno, de los documentos oficiales incluso. O sea que hay un reconocimiento de que no se está cumpliendo a cabalidad. Y parte de eso también pasa por quién es el que monitorea el recojo de las contribuciones, ¿no? Muchas veces son las autoridades locales, exacto, no es el gobierno central. Y ahí hay un tema, y de hecho eso es parte también de por qué se dio la reforma, que la voy a contar en un momento. Hay siempre, ahora igual el partido, ¿no?, obviamente ellos hacen los appointments también locales, pero hay una serie de incentivos que también juegan en contra de lo que a nivel central se quiere, ¿no? Y sí, de por sí son altos, como usted dice, ¿no? O sea, son elevados y es algo que llama la atención. Pero pasa por ahí, pasa por un tema local, ¿no? De que ahí hay unos cuellos de botella. Sí. ¿Vas a estar viendo empresas que son de propiedad privada, las empresas públicas las tenés en tu muestra? ¿Cómo es? Bueno, esto no sale de mi muestra directamente, pero sí, con la que yo trabajo, la mayoría son empresas privadas, ¿no? O sea, pero tenés como empresas de propiedad pública o propiedad mixta. También estamos en la o sea, también hay mucha diferencia entre las empresas de propiedad pública o mixta y las privadas. Sí, las públicas o las mixtas tienen de hecho menos flexibilidad también en cuanto a esto, tienen que contribuir en mayor medida, ¿no? O sea, gran parte de esto se explica por las privadas. Pero en la muestra que trabajamos, la mayoría son privadas y son de propietarios de personas naturales o de responsabilidad limitada. Pero también hay estas que se llaman collective enterprises, que son una especie de mixtas, y también hay las state owned y también hay las centrally owned. Hay como 5 tipos.
Una pregunta, ¿son de productoras de bienes o servicios? De ambas. ¿De ambos? Sí, de ambas. Industrias, sí, secundaria y terciaria. Ahora, en la muestra que yo trabajo con la base de datos que nosotros tenemos, claro, un poquito más de la mitad son manufactureros, un poco más de la mitad, ¿no? Y bueno, el otro contexto que se da en China es el tema de que también la carga impositiva ya es relativamente alta, ¿no? Hay un estudio del Banco Mundial del 2018, ¿no?, que calculan este Total Tax and Contribution Rate, que tanto representan en una economía. Bueno, en China casi está en 60%, ¿no?, versus 36%, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿no? ¿Eso es respecto al Producto Interno Bruto? ¿Perdón? Sí, del valor agregado. 59%. El valor agregado. Impresionante. Es altísimo. Esos son indicadores que ellos calculan anualmente con PwC también, ¿no? Entonces, rankean a los países. Y bueno, entonces hay un contexto de una alta carga, bueno, seguro social, pero hay under compliance, y también hay una alta carga tributaria. Y hay que tomar en cuenta que los corporate income taxes, o sea, los impuestos corporativos a los ingresos de las empresas, son la segunda mayor fuente de tax revenue en China, ¿no? La primera es el impuesto al valor agregado, el VAT, y el segundo es los impuestos corporativos. Entonces, acá lo que queremos es justamente en este contexto analizar, ¿no?, hasta qué punto enfrentar a un mayor tax burden que significó esta reforma, y vamos a mostrar que significó un mayor tax burden, cómo esto afecta irregularidades en el mercado laboral en términos de contribuciones al seguro social, además de que también estimamos efectos en salarios y en el tamaño del número de trabajadores. Ok, para hablar un poquito más de la reforma, un poquito más del contexto, ¿no?, del contexto de China y de la reforma. Bueno, China básicamente el sistema tributario, en China, administrativo tributario, se puede dividir en tres etapas. La tercera etapa, que empezó en el 94, es cuando recién ahí, en el 94, es cuando empezaron a aparecer los tres tipos de impuestos, ¿no? Hay impuestos que le llaman los central taxes, los impuestos locales y los impuestos compartidos, ¿no?, los share taxes. Y el impuesto a las empresas, ese corporate income tax, era parte de los impuestos locales, a partir del 94. Y en ese año también, recién en ese año se genera el State Tax Bureau, ¿no? El bureau, pero a nivel del Estado, se creó recién en el año 94 con la finalidad de que ellos se encargaban de recolectar los impuestos centrales y los compartidos. Pero los locales lo hacía el Local Tax Bureau, ¿no? El Local Tax Bureau iba a seguir recolectando los impuestos locales, excepto a empresas extranjeras y las centrally owned, ¿no?, las centralizadas, que esas las recogía el State Tax Bureau. Entonces, es importante esta tercera etapa porque en este contexto es que se va a dar esta reforma del 2002, ¿no? Esto empezó en el año 94. Perdón, sí. O sea, recauda el bureau local y lo envía, ¿cómo hace? Lo envía al central, una parte ya acordada, y de ahí redistribuye. Pero obviamente ahí también hay varios cuellos de botella. Hay varios cuellos de botella. De hecho, por eso es que aparece esta reforma que ahorita voy a explicar, ¿no? Claro. Era un poco eso. Bueno, básicamente en este contexto, ¿qué pasó? Al comienzo estaba funcionando bien este acuerdo, pero obviamente empezaron a haber algunas complicaciones, ¿no? ¿A qué llevaban? A que no se recaudaba lo suficiente, o que había una capacidad fiscal limitada por parte del gobierno central, ¿no? ¿En qué sentido, no? A nivel local, ¿qué pasaba? Que como hay competencia a nivel local entre las autoridades locales por atraer inversión a su localidad, ofrecían mayores beneficios o incluso reembolsaban parte de los impuestos. Entonces, eso simplemente por atraer inversión local, que es lógico, no es parte de los incentivos locales para generar también oportunidades de trabajo dentro de cada localidad. Y también había un tema de que no había mucho enforcement en cuanto a recojo de impuestos, y también, por ejemplo, a veces el gobierno central, por ejemplo, tenía una política para promover las high-tech firms, ¿no? ¿Y qué hacía el gobierno local?
algunas empresas las etiquetaba como high-tech para que tengan esos beneficios cuando en realidad no eran high-tech, por ejemplo. Entonces habían esos cuellos de botella que llevaban a que no se esté recaudando lo suficiente y que el gobierno central tenga una capacidad fiscal limitada, ¿no? Entonces, en ese contexto, el 1 de enero del 2002 se da esta nueva reforma, ¿no? Esta nueva reforma nacional para mejorar la eficiencia, ¿no?, en la recolección y distribución de los ingresos fiscales. Ahí es donde aparece esta reforma, ¿no?, dentro de la tercera etapa del sistema administrativo, ¿no? ¿Qué significó esta reforma? Significó que los impuestos a los ingresos corporativos pasaron de ser locales a compartidos. ¿Ok? Pasaron de ser locales a compartidos. Una regla 50-50, o sea, mitad-mitad, para que sean compartidos. ¿Ok? Ese fue el primer importante cambio. El segundo cambio es que ya no lo iba a recoger el Local Tax Bureau. Ahora lo iba a recoger el State Tax Bureau, ¿no? El State Tax Bureau iba a recoger estos impuestos, pero solo para las nuevas empresas creadas o establecidas a partir del 2002, no 2022, a partir del 2002, solo para las nuevas empresas, ¿no? ¿Por qué no para las antiguas? ¿Por qué? Porque el sistema, el recording system del Local Tax Bureau era muy diferente del recording system del State Tax Bureau. A pesar que ambos son Tax Bureau, no había injerencia entre uno y otro, o sea, había cierta autonomía local o cierta, en todo caso, injerencia de autoridades locales en el Local Tax Bureau que no la podían tener en el State Tax Bureau, ¿no? El State Tax Bureau tenía oficinas a nivel de provincia, a nivel de ciudad, a nivel de condado, pero la autoridad local no tenía injerencia en el State Tax Bureau, a diferencia del Local Tax Bureau, donde ellos prácticamente, la autoridad local nombraba al buró local. Entonces ahí había más injerencia. Entonces se dieron estos cambios, pero solo aplicaban a las nuevas empresas creadas a partir de la reforma, a partir del 2002. Perdón, te paso una pregunta por el tema de terminología. Sí. Porque en Estados Unidos state es estadual, ¿no? Que es, o sería como la provincia de China. Acá no, acá es central. ¿Cómo es el nivel state? ¿A qué responde? ¿O quién lo nombra? State es como especie de es provincial. Provincia, Sí. okay. Provincial, pero nombrado por el central. Por el central, okay. Exacto. Gracias. Sí. Y de hecho en Perú, bueno, perdón, yo me olvidé de comentar, soy peruano. En Perú, por ejemplo, es diferente. Acá, ahora en la charla en la mañana, por ejemplo, nosotros tenemos departamento, Sí. provincia Sí, y es al distrito. revés que acá. Acá es al revés. Es al revés, sí. ¿No? Cada una provincia puede tener varios departamentos. Pero bueno, ese sí es importante esa aclaración, ¿no? Es a nivel provincial o state en China, pero nombrado por el gobierno central. Entonces, aprovechamos esta reforma para justamente evaluar, ¿no?, cómo una mayor carga tributaria, porque esta reforma, voy a mostrar resultados que muestran de que esta reforma llevó a un mayor effective tax rate para las nuevas empresas versus las antiguas. Obviamente llevó a un mayor effective tax rate, y ver cómo eso, si las empresas lo trasladan o no a sus trabajadores, ¿no?, en términos de contribuciones al seguro social, número de trabajadores y salarios. Entonces, lo único que cambia es quién controla y cómo se reparten las ganancias del corporate tax. El tax rate no cambia. El tax rate no cambia, es el enforcement, ¿no? El collection y el enforcement, claro. O sea, el collection pasó a ser el state ahora, ya no el local. Y obviamente el state tiene un mayor enforcement, es menos permisivo que y por eso es que es importante mostrar de que el effective tax rate también aumentó para estas nuevas empresas, ¿no? Esa es una de las identifications que tenemos que mostrar, ¿no? Para que este approach sea válido, esta metodología. No sé cómo es el modelo que vos mencionaste antes, que tienes en la cabeza para identificar esto. Nosotros deberíamos interpretar esto como que las firmas o diferentes firmas ahora enfrentan diferentes costos de monitoreo o costos para pagar impuestos. Estoy pensando, no sé, algo tipo el modelo Unicea, como el paper Unicea para Sí. Brasil. Eso debería ser un costo de monitoreo que es más alto para las firmas, o es un costo
costo administrativo que ahora es más fácil para algunas firmas pagar impuestos? ¿O aumenta tu probabilidad de que te detecten si no pagás? ¿Qué es lo que está cambiando? Claro, lo que está cambiando es, a ver, en el marco teórico que tenemos, lo que cambia es la facilidad para evadir o no impuestos. ¿No? Que el enforcement está cambiando. Ok, pero ¿eso qué afecta a tu probabilidad de que te detecten si no pagás o cómo es? Mi probabilidad de que detecten de que no pago, sí, de que... Es que lo que pasa es que yo tengo un modelo, un theoretical framework, pero es bien básico, ¿no? Entonces, lo que cambia es básicamente yo voy a maximizar mis profits a partir de, bueno, obviamente de ingresos, gastos y cuánto puedo evadir tributariamente y cuánto puedo evadir, por ejemplo, en mis contribuciones al seguro social. Pero no tenés un penalty si te descubren. Claro, hay un costo, sí, hay un costo. Entonces, El costo es el que cambia. O sea, a mayor probabilidad de que me descubran, el costo es más alto. y ahora con esta tax reform, vos interpretás como un aumento en la probabilidad de que te detecten. Exacto. Sí. Ahora, de ahí sacamos las empirical propositions, ¿no? Pero de hecho, o sea, como dije, este PP es más empírico, pero tiene un theoretical framework detrás. No, pero quiero entender como... Sí, la lógica es esa. Digamos, yo puedo pensar historias por las cuales, ahora vamos a mostrarnos, pero por qué quizás las empresas nuevas que entran no son iguales a las que... Correcto. Okay. Sí. Sí. Y de hecho, por eso es que también hacemos el RDD, ¿no? Porque vamos a comparar empresas que iniciaron operaciones ahí nomás empezando la reforma versus empresas que empezaron operaciones antes de la reforma. Claro. Igual ahí esperamos a que nos muestres por qué controlar, pero lo que quiero decir es, yo soy un potencial entrante, ¿ok? Sí. Si yo estoy entrando a esta industria y ahora mi probabilidad de que me detecten es diferente que lo que era antes, quizás tu selection de cuáles firmas están entrando, o sea, porque tu RD va a ser en términos temporales, ¿ok? Pero yo no sé si las firmas nuevas que entran son más productivas o menos productivas que las que hubiesen entrado si esto no cambiaba. Sí, hay un tema, exacto, sí, hay un tema ahí de selection que puede estar detrás. Si no estás controlado por productividad de la firma, potencialmente es un problema, porque otros modelos de evasión o de informality y esto te dirían que, bueno, si eso cambia, ahora hay un incentivo para que las que entran sean más productivas, las más productivas son potencialmente más propensas a ser formales que las que no. Entonces, Sí, es válido. Sí, dentro de los controles tenemos un profit margin ratio, por ejemplo, que sería una medida indirecta de performance. Está lo de activos y de hecho también controlamos por el tema también, por ejemplo, de industry fixed effects y cruzados con años, por ejemplo. Pero sí es válido. Esa parte que pueden ser distintas, ¿no? O sea, que hay un sesgo ahí, puede estar presente, ¿no? Y de hecho es algo que sí, obviamente en cualquier metodología cuasi experimental hay que reconocerlo de que es imposible controlar por todos los posibles unobservables, ¿no? Que se puedan dar. Pero sí, es válido. Entonces, para entenderlo, la variable de deporte que estás utilizando para el modelo discontinuo es la probabilidad de detección. Vos dirías que hay dos periodos, antes de esto y después de esto, y esta va a ser la variable de deporte, la variable ranking, es decir, la probabilidad de detección. Para entender más. Sí, porque es un fuzzy RDD en realidad. Es un método fácil porque en realidad el cambio es si empezaste operaciones antes o después de la reforma, y detrás de eso, claro, está implícito el supuesto de que obviamente la probabilidad de detección es más alta. Entonces lo que tenemos que mostrar primero es que primero tenemos que comparar en cuánto cambió el effective tax rate entre empresas creadas antes versus después de la reforma, y después ver cómo ese effective tax rate, ¿no?, impacta en contribución al seguro social, número de trabajadores. Perfecto, entonces la primera la discontinuidad y luego de eso ver cómo, dada la demostración, dada la verificación de la discontinuidad, ver cómo impacta. Exacto, sí, es un two-stage approach, exacto. Entonces, eso es lo que hacemos. Ahora, igual después voy a hablar porque hay un tema con los datos también de que al interpretar los resultados estamos trabajando en un momento en el tiempo, y eso es algo que también me parece que es importante, que lo voy a mencionar en un momento. ¿Alguien más tiene una pregunta? No. Sí. Esta reforma, ¿cuál
¿Cuándo se avisó la reforma? ¿O las empresas sabían lo que iba a cambiar a partir del 31 de diciembre de 2001? Sí, esa es una buena pregunta, posible anticipatory behavior. En realidad, esto se anunció, se promulgó en diciembre del 2001, o sea, casi un mes antes. Está bien. Ahora, igual puede haber habido cierto wording o gossip de meses antes, pero se promulgó, claro, y se hizo efectivo un mes después. Y más o menos en China, empezar una empresa demora 2 meses, aprox. Hay un estudio que compara cuánto tarda en iniciar una empresa entre países. En China es casi 50 días, al menos un estudio que pudimos encontrar. Pero sí es importante, pero igual hacemos algunos placebo test también en cuanto a, ¿no? Probamos sin pseudo treatments, ¿no? Por ejemplo, si empezó antes, ¿no? Es una parte de la robustez que hay que hacer. Porque también hay un tema de seasonality que tenemos que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque a inicios de año es también el año nuevo chino se celebra a fines de enero, inicio de febrero. Entonces, generalmente empresas no muchas empresas empiezan alrededor de esa época también. Entonces tenemos que comparar también qué pasa si la reforma hubiera sido un año antes. Entonces, eso les voy a mostrar más adelante como robustez. Pero sí, es importante tomar en cuenta eso del anticipatory behavior. Consulta, para entender un poco cómo funciona el proceso político que dio sanción en China, ¿no? Porque debe ser muy distinto a lo que tenemos en mente. Sí. ¿Hubo un debate? ¿Llevó bastante tiempo? No, en realidad es un buen punto también. En China, bueno, está el presidente y en realidad son 200 los de el grupo diría como el núcleo. Y las decisiones las toman esos 200 y ya está. O sea, a sobre cerrados se definió un mes antes. Generalmente, claro, a reunión, claro, a salón cerrado. Al menos eso es lo que vi, porque esto obviamente yo lo he conversado con mis coautores, ¿no? Los 3 son chinos y son de China y obviamente todo este proceso me lo han tenido que explicar también cómo funciona, pero sí, es básicamente, y así se dan muchas de las reformas, ¿no? O sea, es medio, no decir unilateral, pero es un grupo selecto el que... O sea, la otra vez estaban hablando de la reforma que hubo en Brasil y decían que recién en 2070 se iba a terminar de completar. O sea, claro, no, acá es... 2 años batiendo la... Exacto. Acá es lo que a veces el presidente dice, inmediatamente se ejecuta. Sí, y de hecho así fue como, por ejemplo, se cambió la regla para que él pueda permanecer más tiempo. Eso fue hace unos años, ¿no? Que va a estar más tiempo ahora en el poder, ¿no? Pero bueno, entonces es eso, básicamente ese es el paper y un poquito creo que hemos estado discutiendo qué es lo que tenemos que mostrar, ¿no? Para obviamente validar también este approach, ¿no? Este es el marco conceptual, como le dije, básico. Como le digo, el paper tiene esta sección, pero más que todo o sea, la incluimos obviamente justamente para derivar algunas proposiciones que podemos testear empíricamente, ¿no? Y básicamente eso es lo que trabajamos, ¿no? Es un modelo reducido donde estos son los profits que las empresas tienen que maximizar. Y un detalle importante es que en China las contribuciones al seguro social se pueden deducir también de la base imputable, ¿no? Entonces hay incentivos, o sea, directos a evadir, en este caso, bueno, el incentivo directo a aportar menos de lo que deberías, pero también hay un efecto indirecto en cuanto a si en los libros tú pones que sí estás contribuyendo, obviamente tu base imputable es más baja, ¿no? Entonces indirectamente también estás evadiendo impuestos. Entonces básicamente eso es lo que tratamos de modelar de manera muy sencilla, donde tiene 3 componentes el profit function, ¿no? Tiene el after tax income. Después tiene un componente que es el ingreso de elevación tributaria y tiene un tercer componente que es el ingreso de evadir o de no cumplir con todas sus contribuciones al seguro social menos los labor costs, ¿no? Y acá es, por ejemplo, donde hay un costo, ¿no? Hay un costo de evadir impuestos, ¿no? Que es convexo en E, ¿no? Que es el revenue, o sea, obviamente a mayor tu evasión, a mayor la cantidad que estás evadiendo, obviamente más es el costo de la evasión. Y también hay un Social Security Contribution que también es convexo en este caso. ¿Y tu costo, y vos interpretás el costo de que te encuentren evadiendo como creciente en el tamaño de la empresa o no?
En el tamaño de la empresa, no, esto es en el grado que estás evadiendo. Porque hay bastante evidencia de que ese costo también Sí. aumenta, o sea, ese costo es mayor cuanto más grande es la empresa. Sí. Digo, dado que vas a tener, en el sentido de cómo interpretar tus resultados, porque te vas a mostrar un impacto sobre la cantidad de trabajadores, etc. Sí, y de hecho después también modelamos impactos heterogéneos por tamaño de empresa, aunque divido tamaño de empresa por el monto de activos, ¿no?, que tiene la empresa. Y sí encontramos efectos diferenciados en ese sentido. Pero sí, de hecho parte de este framework sale de un paper que justamente modela según tamaño de empresa, que sí es importante, como mencionas. ¿De quién es el autor de ese paper que mencionaste recién? No recuerdo ahorita el nombre, pero es uno de que justo lo tengo acá, ahorita lo puedo buscar. No, lo haremos en el paper, ¿no? Sí, bueno, está el paper compartido, pero pero ahorita lo tengo aquí. Lo vamos en el paper, ¿no? ¿Sí? Estamos interrumpiendo mucho. Perfecto. Bueno, ahorita lo voy a encontrar porque está acá en el BASRI 2021. BASRI 2021. Et al. BASRI, B-A-S-R-I, et al. 2021. Bueno, entonces es simplemente, es un modelo reducido y básicamente acá sacamos las tres proposiciones, ¿no? Que es la de que obviamente un mayor enforcement, ¿no?, del gobierno, que está modelado con el alfa, ¿no?, va a llevar a las empresas a reducir su participación en el seguro social. Un mayor tax enforcement también va a llevar a reducir el número de trabajadores, y un mayor enforcement va a llevar también a reducir salario, ¿no? Repito, esto es simplemente son propositions para empirical testing, pero en realidad el paper es empírico, ¿no? Es empírico, pero tiene su marco conceptual. Ok, los datos, ¿no? Y acá es un punto esto también es importante mencionarlo, y de hecho para nosotros, y yo creo que esto es algo que sí creo que puede influenciar dónde va a terminar el paper siendo publicado, y me gustaría ahí en todo caso también recibir feedback en ese sentido. A ver, los datos son del National Tax Surveys, que es una base de datos que la implementa el Ministerio de Finanzas de China y es supervisada por el State Tax Bureau. Es una base de datos anual, ¿no? Es una muestra representativa de firmas, ¿no?, que pagan impuestos en todo mainland de China, y incluye información de sus contribuciones al seguro social, pago de impuestos, performance y también algunas características de las empresas, ¿no? De hecho, y esto es algo curioso porque estas encuestas que hacen las empresas seleccionadas, también muchas veces el State Tax Bureau cruza con sus tax reports, ¿no? Y aún así estamos encontrando, hay evasión, ¿no? Pero esa es la realidad, al menos esto es lo que están mostrando los datos. Y acá está el tema, ¿no?, de que la reforma se dio en el 2002, ¿ok? Nosotros estamos considerando como base results hasta un periodo de iniciar operaciones 4 años antes y 4 años después, que también lo hemos reducido a 2 y hasta 6 años. Obviamente este simplemente es el starting point, porque al final el bandwidth lo va a determinar el modelo, ¿no? Un RDD, el bandwidth es seleccionado por el modelo, pero ese es nuestro punto de partida. Hemos también cambiado esto, lo hemos relajado, hacerlo 2 años más, 2 años menos, o 6 años más, 6 años menos, y encontramos los resultados son muy parecidos, ¿no? Pero nos quedamos con estos como los base results, y de hecho a partir de acá es lo que yo les voy a mostrar en adelante los resultados. Sin embargo, el periodo de análisis, y acá está el detalle, es este periodo de análisis, entre el 2008 y el 2011, o sea, son varios años después de la reforma. Entonces, acá hay que tener cuidado, ¿por qué? Porque estamos comparando comportamientos de empresas iniciadas después versus antes, arriba de la reforma, pero comportamiento en mediano o largo plazo, no en el corto plazo. Y de hecho, eso tiene implicancias para la interpretación de los resultados. ¿Por qué? Porque obviamente mi muestra no va a incluir empresas que quebraron, que son muchas de las pequeñas, de hecho. Y yo creo que parte de los resultados que obtenemos cuando distinguimos grandes versus pequeñas puede estar influenciado por eso.
Porque es muy probable que esas empresas pequeñas que cerraron, ¿no?, son las que ajustaron más en términos laborales antes de cerrar posiblemente. Entonces puede estar influenciando. Ahora, dicho esto, nuestros resultados pueden ser un underestimate del impacto, ¿no? Así es como lo interpretamos. Puede ser un underestimate justamente por estos motivos, ¿no? Y por eso es que digo que yo creo que este es el principal, voy a decirle cuello de botella o limitante del estudio, y va a depender, yo creo, cada dónde acaba este estudio, ¿no? Va a depender de eso realmente. Pero es básicamente eso, que estamos trabajando modelando comportamientos años después, no inmediatos. Que tiene bueno, también tiene sus ventajas, pero obviamente tiene sus desventajas. Un comentario respecto a eso. 2001, o sea, 2001-2002 tampoco es un periodo. Hay otras cosas que están pasando en China en este periodo que son bastante más importantes que la reforma, creo, ¿no? Que es el acceso de China a la WTO. De hecho, si ves los datos de empresas exportadoras en China, de 2001, diciembre de 2001 es cuando China hace el acceso a la WTO, tenés un spike muy importante en el ingreso de firmas potencialmente exportadoras, y al año, 2 años cierran todas, cierran muchas, ¿sí? O sea que tenés como, bueno, un montón de firmas que empiezan a exportar y firmas como es, y después de un par de 2 años muchas cierran. Entonces, definitivamente, o sea, tenés bastante evidencia para pensar que tu periodo es, efectivamente tenés mucha selección en lo que pasó. Sí. Ahora, pero esas que entraron y salieron, esas no están en tu muestra, claro. por eso quiero decir, o sea, vas a tener bastante evidencia, podrías citar mucha evidencia de que tu muestra va a estar muy seleccionada en firmas que probablemente son más productivas. Entonces, sí. En el sentido de, entonces sí, tus resultados creo que definitivamente Claro. vas a querer interpretarlos con cuidado en ese sentido. Sí. O incluso acotar también, como dices, de repente, porque igual, como te digo, el bandwidth lo determina el modelo, ¿no? Y creo que en ningún caso va más de 2 años el bandwidth, o sea, hacia atrás y hacia adelante. De repente acotar, así como dije que hemos empezado más menos 4 o más menos 2, de repente más menos 1, para ver qué tan sensibles son los resultados. Pero si eso se dio en 2001, ya al menos puedo ir 1 año hacia atrás, para descartar eso, porque sí es posible que el referí nos va a hacer ese comentario. Una cosita, bueno, Sí. independiente, se refiere justamente a la población trabajadora. Durante el periodo hubo la mayor emigración en la historia del campo a la ciudad, justamente por las nuevas oportunidades. Justamente parte del desarrollo chino, o buena parte, se vio justamente esta gente muy trabajadora, que trabajaba en cualquier condiciones que en Occidente jamás se hubiesen dado, y supongo que lo último que estaban pensando es reclamar por la seguridad social, digamos. Es una situación muy particular la de China, que se distingue de otros países. Sí. Ahora, el tema es, o sea, acá el tema es, o sea, tenemos que tener mucho cuidado con, justamente con otras políticas o otros eventos que se hayan dado alrededor que puedan estar influenciando, explicando resultados, o que afecten diferente a las empresas creadas aquí versus las empresas creadas acá, ¿no? Eso es un poco. Si eso, claro, si el periodo que se dio, porque la migración rural-urbano en China se viene dando, yo creo que desde antes, creo, ¿no? Sí, mucho antes. Sí. Mediados de los 90, no sé. Igual más que el bandwidth, tal vez lo que se podía ponerlo en el X, la variable de control que influye, que es independiente de la variable running, la variable de corte. Como un control adicional. Dentro de la X. Supongo que tiene el modelo una X que refleja Sí. todos esos elementos. Exacto. Ahora, en el modelo también tenemos, hay también time fixed effects, ¿no? Pero obviamente eso es asumiendo que no es un patrón que se dio generalizado en todo el país, ¿no? Pero sí, es un punto válido, ¿no? Y de hecho, lo otro que tenemos que tener cuidado, y sí obviamente lo discutimos en el paper, es que justamente eso, que no se hayan dado otras reformas, o si se dieron, que no hayan afectado de manera diferente a las que empezaron acá versus las que empezaron acá, ¿no? Eso es claro. Creo que, hubo un programa piloto para el impuesto al valor agregado, hacerlo más flexible, que afectó, por ejemplo, solo a 3 provincias, empezó en el 2004, ¿no? Que solo afecta a nuestro grupo de tratamiento de alguna forma.
Y por ejemplo también probamos quitando esa muestra del ejercicio, ¿no? Para ver si se mantienen o no los efectos o si cambian. Esa es una de las cosas que hacemos, por ejemplo. Pero sí, son puntos válidos y yo creo, como digo, este es el yo le llamaría o sea, hay que interpretar los resultados tomando en cuenta ese detalle, ¿no? Ahora, ¿por qué no vamos más atrás? Porque la data pública disponible es del 2008. No hay para años anteriores. Ese es el tema. Entonces ahí por ejemplo estamos perdiendo, o podríamos haber modelado el tema de firms entry y exits. Creo que podría ser un indicador adicional, o sería materia incluso en otro paper para explorar. Ahora, ¿sigue sí. después de 2011? No, de ahí dejaron de reportar. Tiene esas particularidades a veces los datos de China que por unos años lo abrieron, lo consiguieron, circula y de ahí se vuelve a cerrar. ¿Pero qué son CEO Enterprises? ¿Las colectivas? La Central EU. Central EU. Sí, estas las excluimos y las foreign porque esas ya estaban, los impuestos de ellos ya estaban siendo recogidos por el State Tax Bureau. O sea que no fueron afectados por la reforma, ¿no? Y también excluimos, las small scale, las ventas menor a 5 millones de yuan, más o menos son $800.000 al tipo de cambio actual. ¿Por qué? Porque estas sí han tenido un tratamiento distinto también por parte del gobierno y es mejor sacarlas de la muestra por el tema también de selection. ¿Tratamiento tributario distinto? Sí, mucho más flexible. O sea, que han habido varios programas, ¿no? Y muchos se han dado incluso después de esta reforma. Entonces, eso puede afectar los resultados también y las quitamos. Oíme, Sí. Yendo exactamente al punto de en principio, lo que vos estás haciendo me da la impresión que presume un sector público inerte, en el sentido hizo la reforma, la dejó ahí. Después el sistema va y responde, etcétera, etcétera. Pero hay un lindo periodo donde interactúan. Y siendo una institución nueva, uno espera que haya bastante aprendizaje del tipo de los, ¿no? Tienen que ser más duros en la recaudación, los cabales contemplativos, etcétera, etcétera. ¿Cómo capturas esos efectos? Claro, en este caso, justamente en tu comentario, como estamos enfocándonos en comportamientos en este periodo, es como que ya es en el periodo de donde ya se hizo el aprendizaje, por decirlo de alguna manera, ¿no? de que el State Tax Bureau, por ejemplo, o sea, el enforcement que está haciendo, o lo que está haciendo, lo está haciendo ya de manera más eficiente, no sé cuál sería la palabra, ¿no? Pero ya aprendió en todo caso. No sé. ¿Tenés evidencia anecdótica, aunque sea, de eso? Hay algunos papers que tocan eso que lo podríamos incluir, porque sí hay un tema de... O sea, lo que sí hay documentación es de que el State Tax Bureau es más inflexible, es menos sujeto a coimas o a bribes, y el enforcement es mucho más eficiente que el local. Y obviamente porque no tiene injerencia tampoco la autoridad local, son menos, ¿cómo se dice? Más intransigentes o menos intransigentes. Más duros. Hay documentación de eso. Pero sí, ese periodo de aprendizaje, como tú dices, claro, o sea, si trabajáramos con datos de esta parte de aquí, claro, habría que contemplar eso, ¿no? También, que es un punto que me parece importante mencionarlo, que no lo mencionamos en el paper. Pero sí, entonces, este es básicamente el esquema de los datos. Y como digo, son encuestas que se hacen a empresas, que el mismo State Tax Bureau lo puede cruzar con los reportes tributarios de las empresas, ¿no? Y aún así encontramos evasión y también menos contribución al seguro social. Pero bueno, entonces las variables, las outcome variables de interés son 5, ¿no? En este caso, que modelamos efectos en 5 variables. La primera es si la empresa contribuye o no, hace sus contribuciones básicas al seguro social. Y en China son 5 elementos que son obligatorios, ¿no? La pensión, el médico, el de desempleo, el de accidente y el de maternidad, ¿no? Esos son los 5 que son obligatorios, que deberían cumplir. Entonces, este outcome variable es simplemente una dummy 0,1, si cumple o no con sus contribuciones.
Después también queremos modelar en el Intensive Margin, ¿no? El Social Security Compliance Rate, que básicamente comparamos el Basic Social Security Contribution Rate contra el obligatorio, ¿no? ¿Cuánto es lo que están aportando versus cuánto es lo que deberían aportar, ¿no? El tercero es si hace también contribuciones adicionales o suplementarias, por ejemplo un seguro médico suplementario o un seguro de vida, es otra DAMI 01, número de trabajadores y salarios, average wages, ¿no? Y la otra variable de interés es el Effective Income Tax Rate, y acá trabajamos con la definición de este paper de Kai Liu del 2009, que es muy citado en China. Este es un paper del Economic Journal, donde ellos básicamente calculan el Corporate Income Tax Paid to Profit Ratio, ¿no? Esa es la medida del Effective Income Tax Rate. Y como prueba también de sensibilidad o robustez, bueno, nosotros consideramos usando ese dato reportado de profits, y también calculamos un imputed profits a las firmas, ¿no? También usando la metodología de ellos, ¿no? Y los resultados son muy parecidos, ¿no? Entonces, en ese sentido, y eso lo documentamos, es importante para lo que es el paper. Entonces, simplemente... una pregunta. Sí. No sé si después lo vas a poner. De los dos modelos de discontinuidad, ¿cuál utilizas, SHARP o FUSI? FUSI. Y ahorita voy a mostrar por qué. Porque no hubo un cambio 0,1 así discreto en lo que es el recojo del State Tax Bureau. No pasó a ser así de 0,1. Entonces simplemente esto, perdón por creo que los números están muy pequeñitos, pero simplemente quería mostrar que en nuestra base de datos, ¿no? En lo que es el Social Security Compliance hay un 69% de cumplimiento, o sea 7 de cada 10 empresas hacen aportes obligatorios. No quiere decir que hacen todos los aportes que deberían, pero al menos hacen aportes obligatorios, y hay un 36% de compliance rate, ¿no? O sea, básicamente si hacen aportes es un tercio de lo que estarían obligados a aportar, ¿no? Lo otro que encontramos es que también hay un menor compliance, ¿no? Para empresas que se establecieron después de la reforma, y esto aplica tanto para contribuciones básicas como suplementarias, ¿no? De 73% pasó a 66%, por usar el puntero. Esto es en participación, y en el compliance rate pasa de 41% a 33%, ¿no? Y en suplementarias es de 31 a 24%. Y lo otro que vemos es que también en cuanto a trabajadores, el número de trabajadores en promedio también es menor, y también los salarios son ligeramente menores comparando antes versus después. Estos simplemente son raw statistics, ¿no? Simplemente estamos comparando antes y después nuestra muestra total como punto de partida, ¿no? Repito, porque el RDD va a determinar después la ventana con la cual trabajamos, ¿no? Y acá está lo del Effective Tax Rate, ¿no? Que es el Corporate Income Tax over the Gross Profit. Este pasó de 15.2% a 16.2%, ¿no? O sea, hay un aumento. Y si se dan cuenta acá también, ¿no? Acá se ve, ¿no? En principio el Statutory Rate es 25% en China, y nuestra muestra es 15.8%. O sea, hay evasión tributaria abierta, o en este caso es 15.8%. Y acá, estos son los controles que usamos, ¿no? Algunos de los controles que usamos, que es el Fixed Assets, el Leverage Ratio, que es total de deudas entre total de activos, el Operating Margin, que vendría a ser una medida, una proxy de performance, y el Current to Total Asset Ratio, ¿no? Que es Current Asset, que es básicamente cash, inventarios, sobre el total de activos. Esas son las cuatro... ¿Estatus exportador de las firmas no tenés? ¿Perdón? ¿Estatus exportador de las firmas? No tenemos, pero usamos Industry Fixed Effects, que no sé si puede ayudar de cierta forma. Porque las manufactureras son las que... Bueno, ahora no son las manufactureras, exportan en China, ¿no? Pero, sí, pero within manufacturing vas a tener diferencia. Pero no tienen voy a poner la encuesta industrial de China, no la tiene, o sea, porque está bastante... O sea, mucha gente la tiene, ¿no? Sí, la industrial de China está, pero no tiene datos tan desagregados en cuanto, por ejemplo, a la contribución al seguro social. No, pero tenés tu firma ID.
¿Perdón? Pero tenés el Tax ID. La podés cruzar para ver un montón de características de la firma que no tenés acá. Sí, sí. Bueno, asumiendo que encontramos a la misma, o sea, que sea la misma firma. Bueno, si pagan impuestos Deberían, sí. y son relativamente grandes. Sí, eso es algo que discutimos y de hecho hay muchos papers que usan la manufacturera de China, pero el tema es que con esa ganamos más características de la empresa, pero información de taxes o de Social Security. Sí, pero por ahí tenés un merge que te da. Podemos probar eso, sí. Es una muestra de esto, si querés, donde podés. Perdón. Agregar esos una controles. característica de la firma, porque otra vez, yo podría decirte, la economía china es mucho más abierta en esta época que pre-2002. Sí. Y entonces yo esperaría que una economía que tiene más competencia, tus empresas son economías más productivas. Claro. Pero el Gear Fix Effect no te controlaría por eso. No, pero vos estás, todo tu argumento es pre-2002 o 2002. Sí. Pero además estoy controlando por cada año también. Bueno. Por shocks globales. Claro, pero este shock es pre-2002 o 2002. Sí. Porque es acceso al WTO y levantamiento de un montón. O sea, China levantó todas estas condiciones Sí. de tu capital para poder exportar, no solo eso, sino muchas formas. Pre-2002 versus post-2002. Sí, sí. Pero, no, sí, o sea, yo creo que el bottom line es el tema del selection, del tipo de empresas que se crearon antes y después. Por Yo eso. creo que va por ahí. Exacto, por eso. Sí, sí, sí. Entonces, las empresas Sí. que entran post-2002 en una economía que es más abierta, que tiene otras regulaciones sobre qué firmas pueden exportar y qué no, sobre inversión, etcétera, que cambiaron justo en ese momento. Sí. Sí. Entonces, tus entrants después de 2002, yo pensaría que son diferentes, incluso Pero- por otras razones que no tienen que ver con esta tax reform. Sí, pero esto empezó en 2001, el WTO. En diciembre de 2001 fue el acceso de China a la Fue el acceso de China al... Ok, entonces... Sí, bueno, yo creo que lo que podemos hacer sería bueno cruzar, o sea, si se puede cruzar, porque eso es algo que tengo que ver con si tenemos datos del ID de la empresa para poder agregar, al menos una submuestra que sea una... Puedes explotar alguna, no sé, o por región, quizás decir, bueno, si lo no sé, en algunas regiones en donde quizás las empresas no estuvieron tan expuestas al comercio o algo, que puedas decir, mira, esta reforma no afectó tanto en estas regiones y cuando hago este RDD en esta Sí. región me da muy parecido, o no sé, algo. Sí, pero una de las cosas que tenemos que mostrar acá también... No sé, algo así. Sí, pero una de las cosas que tenemos que mostrar también cuando hacemos el RDD es que obviamente las empresas, al menos en estas 4 variables, que sean comparables antes y después, ¿no? O sea, uno trata de buscar, ¿no?, que haya balance en observables, y lo que ganaríamos es que, bueno, agreguemos, de repente la variable esta de si exporta o no está, y yo creo que esa nos podría Sí, solucionar. aparte ahí, pero incluso si no ese tenés argumento. balanceando con observables, tenés 2 problemas, que quizás hay algunos unobservables, o sea, quizás en tus no observables estás metiendo cosas que Sí. las empresas son diferentes y vos no sabés, pero incluso balanceando en los mismos observables que vos tenés, podés restringir a algunas regiones o algunos sectores donde vos digas, mirá, quizás estos sectores están más aislados a otras reformas que también pasaron acá, y sin embargo mis resultados también los encuentro. Sí, bueno, de hecho eso lo hacemos porque, o sea, al menos en las reformas tributarias que hemos identificado, las grandes, hubo esta que dije, el piloto, ¿no?, del BAP, por ejemplo, que afectó 3 provincias, ¿no?, de las 23. Entonces, por ejemplo, analizamos... Lo que pasa es que si uno empieza a analizar el sector o el impacto, inclusive Sí. si fuera más complicado el modelo, se podría poner en la X, pero también depende de la zona geográfica. En verdad, la que tuvo mayor impacto y aumentó más el nivel de vida fueron las zonas costeras, que ya previamente tenían una tradición miles de siglos de comercio. Claro, se podría hacer eso. Okay. Geográficamente, las zonas costeras fueron las que beneficiaron y fueron las que más integraron y más se levantó el nivel de vida. Sí, se podría hacer esa segmentación, o sea, por ejemplo, trabajando con Shanghai y Beijing, ¿no?, que son las dos donde hay más exportación. Bueno, en realidad no, se da de varios lados, ¿no? Pero yo creo que sí, o sea, el tema de, yo creo que podemos incorporar la variable esta de exportación o no y hacer esta segmentación también a partir de segmentación de... Pero la clave sería no entregar la causalidad del modelo. Uno puede determinar la causalidad, hay que ver si uno no empieza
empieza a agregar cosas o algo, No, claro. Sí. el objetivo de un modelo discontinuo está dentro de causalidad, de impedencia causal. Claro. El objetivo siempre es, si uno empieza a meter o algo, tal vez haya el peligro que justamente rompas el esquema de causalidad. Sí, sí. Es verdad. Tengo una pequeña consulta, Igual pero será nos lindo. estamos demorando. Sí, avancemos. Sí, estamos. Pregunta de clarificación nomás. Sí. Compliance law quiere decir, ¿puede ser evasión o puede ser que le ofrecen subsidios o cosas así? El compliance podría ser subsidios, pero como camuflado. O sea, no. Porque supuestamente 25% es lo que deberían contribuir y eso es lo que están contribuyendo. Claro, pero podría ser porque de repente ha recibido algunos beneficios. Perdón. ¿Los beneficios operativos son negativos? Siempre. El de acá. Sí, el operating margin puede ser negativo para algunas empresas también. Sí. Claro, y de hecho ese es un punto importante porque acá, por ejemplo, el effective tax rate asumimos 0 para esos casos, que es creo que el 2% de la muestra. Porque para acotar para que esto sea positivo. El effective tax rate, para que no sea negativo. Y eso es lo mismo que hacen los otros papers. Sí. ¿La alícuota marginal legal es la misma en todas las jurisdicciones? La alícuota. La tasa. La tasa, no, el social contribute, no, la tasa impositiva o la del seguro social. La impositiva. La impositiva es 25%, o sea, a nivel corporativo, a menos que estés sujeto a algunas. Los regímenes promocionales, no sé cómo se llaman en China, las zonas económicas, no me acuerdo el nombre, pero inciden algo ahí o es lo mismo en todos lados. No, algunas pueden tener, claro, algunos beneficios. Pero nosotros lo que hicimos fue, también limitamos el análisis, justamente, esto es mainland China, y porque hay también hay unos anexos, ¿no? Que no los incluimos justamente porque también el tratamiento es distinto. Y ahí está vinculado también al tema de que son más abiertos, en ese sentido. Pero sí, y el Social Contribution Rate, ese sí puede variar, sobre todo el componente de pensión, ese sí varía por provincia. Ese sí varía por provincia. Los otros son más o menos parecidos, estándar, pero el de la pensión es por provincia, varía por provincia. Pero bueno, prosigamos. Entonces, este es el approach es un RDD, ¿no? Donde básicamente, claro, el assignment variable, ¿no? Lo normalizamos a 0 en enero del 2002, ¿no? Y básicamente tenemos ese indicador, ¿no? Si la empresa se estableció antes o después de la reforma, ¿no? Y obviamente, claro, acá está el Key Underlying Assumption, es que obviamente las empresas que se establecieron antes versus después, en promedio, ¿no? Deberían ser parecidas y solo diferenciarse en este higher tax enforcement o higher tax burden que enfrentan, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, justamente porque hacemos un fuzzy RDD, que era una de las preguntas, es justamente por eso, ¿no? Porque acá, esta es nuestra muestra de empresas establecidas, bueno, antes y después de la reforma, y básicamente, claro, antes de la reforma ya había un grupo que el impuesto corporativo era recogido por el State Tax Bureau, y después de la reforma, no pasamos de 0 a 100, de 0 a 1 no pasamos. ¿Por qué, no? Porque antes de la reforma ya había algunas empresas favorecidas, privadas, con programas de gobierno, por ejemplo, donde ya el State Tax Bureau recogía los impuestos. Y después de la reforma, también varias empresas hicieron como mergers o se reestructuraron o se dividieron, y también hizo que, como seguían con el recording system antiguo, no podían ser, a pesar que parecían como nuevas, no podía el impuesto ser recogido por el State Tax Bureau. O sea, pasamos de 87, de 13% a 87%. Y por eso es que usamos un fuzzy RDD. Eso es lo que hace. Disculpe, ¿por qué utilizaste, no me quedó claro por qué utilizaste el modelo fácil? Porque pasaste antes del 13 establecida al 87. ¿En quién recogía sus impuestos? Pero el 13 no me queda bien claro por la idea del modelo fácil, si no entiendo mal, es una probabilidad condicionada. Sí. Es decir, que de repente yo cuando lo único que vi fue la presentación, pensé que tal vez se refería a que el organismo de control podía tener la evidencia y de repente podía decidir controlar y no controlar. Por eso vos tenías una variable fácil.
No, acá quien recoge los impuestos es el State Tax Bureau, Sí. pero no se dio un 100% de compliance, ¿no? Entonces el supuesto detrás es que el State Tax Bureau es más eficiente recoge los impuestos, o sea, tiene mayor enforcement, ¿no? Entonces vas a enfrentar una carga tributaria más alta. Lo que no me queda claro, porque es fácil, porque hagamos algo, lo que te planteé sería un elemento de incertidumbre a cargo del organismo de control. Puede decir o no, de repente puede ser como una clase, pasar determinada nota, no tener determinada nota, no pasar. Sí. Pero el profesor puede decidir que se me ocurre aplicando una clase, por tu esfuerzo, por algo, te hacemos pasar. Es la decisión particular. Es decir, por un lado tenés no sharp, porque sharp sería no tenés la nota, no pasa. No tenés en el segundo caso no sería la nota, pero vos decidís que por su esfuerzo, por su participación, lo que sea, sí, decidís que esta persona pasa. O sea, ahí sería probabilístico, una probabilidad. Claro. No me queda claro en este caso. Claro, la probabilidad es que si empezaste operaciones después de la reforma, no hay una probabilidad 100% que tus taxes sean recogidos por el State Tax Bureau, por eso. Es un 87% si querés. O sea, porque este es como mi ventana, este es como mi tratamiento. Y mi tratamiento no hay full compliance. Dale, si fuera sharp sería pasaste la reforma y todos tienen exacto, pasamos al 100%. Dale. Entonces, y hacemos una estimación en dos etapas, ¿no? Básicamente, en la primera etapa modelamos el tax rate, ¿no? Con este indicator, que es antes o después de la reforma. Y la segunda etapa es este expected value entra para modelar estos 5 indicadores que queremos modelar, ¿no? De contribución al seguro social, salarios y número de trabajadores. Básicamente eso es lo que hacemos y como dije, bueno, incluimos todos estos controles que mencioné, además también controlamos por tipo de firm ownership, que hay 4 tipos en nuestra muestra que son privado público, que fueron afectados por la reforma. Controlamos también por Industry, City, Year, Fixed Effects y las interacciones de City con Year. Idealmente, yo creo que vamos a ver si debería estar, yo pensaría, ¿no? De repente está esa variable de si importa o no, que creo que puede ayudar también para mostrar si los resultados son sensibles o no a la inclusión de ese control. Bueno, entonces, como parte de la identificación de esta estrategia, obviamente lo primero, tenemos que acá mostrar varias cosas, ¿no? Para la validez de este approach, ¿no? Lo primero que tenemos que mostrar es justamente si hay un salto o no hay un salto en el Effective Income Tax Rate, ¿no? Si empezaste antes o después de la reforma, ¿no? Y justamente, bueno, encontramos un salto de aproximadamente 1.7 puntos porcentuales, ¿no? Que es equivalente a un aumento de 11% en el average tax rate que enfrentaron las empresas, ¿no? que se establecieron después de la reforma. Básicamente eso es lo que encontramos, este salto. Cuando hacemos esto en una regresión, controlando por obviamente todos estos factores que tenemos en los datos, el resultado es parecido, ¿no? Es el mismo, de 1.6 a 1.7 puntos porcentuales. Y también es consistente con otros estudios, ¿no? Obviamente esto ya lo han mostrado otros estudios previos, todos estos ya publicados, que han mostrado que hay este salto en el effective tax rate. ¿Puedes mostrar un segundito las ecuaciones? Claro, ahí parecería, ojo, si uno lo ve, parecería la ecuación que lo muestra diciendo no la probabilidad de repente justamente lo que mencionaste, que lo detecte, sino que hay un aumento efectivo de la recaudación, el tax rate, y luego, bueno, te lo estimás y lo pones en la ecuación. Es decir, más que la probabilidad, es como, bueno, si hay una probabilidad, pero lo que se da es algo cuantitativo en el sentido de que la tasa efectiva impositiva aumentó. Aumentó, exacto. Eso es lo que sí, está estimando. Sí, exacto. Sí, hay ese punto adicional. Y eso es lo que estamos estimando como primera etapa. Y básicamente encontramos este salto, ¿no? Y como digo, esto ya lo han mostrado otros papers, pero es clave para nuestro identification. Lo otro que mostramos es el tema ya lo que preguntaban antes, ¿no? De que no hubo anticipatory behavior, ¿no? O lo que se conoce como manipulación en la variable de asignamiento running variable, ¿no? Si las empresas, por ejemplo, adelantaron o se establecieron un poco antes de la reforma, ¿no? El periodo, ya dije, entre promulgación y implementación fue solo un mes, y es menos de 2 meses lo que toma empezar una nueva empresa, y no encontramos acá un salto. Esto no es estadísticamente significativo, pero igual
hacemos unas pruebas de robustez tomando en cuenta que puede haber también seasonal effects, ¿no? en juego, ¿no? Entonces hacemos algunos placebo tests que se los voy a mostrar después. Lo otro es que cuando hacen un RDD es que hay que mostrar que hay continuidad en los covariates, en los controles. Bueno, en este caso hay continuidad menos en lo que es fixed assets, total assets. Acá sí hay un salto y nosotros no. Y una forma de testear de que si eso también está influenciando el modelo es estimando un modelo también, pero sin incluir los covariates, ¿no? Que es algo que también hacemos. Pero en general en las otras tres variables hay continuidad. ¿El fixed asset aumentó? No, cayó. No, sí. Claro, cayó. Es decir, el efecto positivo del aumento efectivo fue una caída en el capital. Sí. Eso parece No, seasonal. no Que se sería... efectúa, ¿Perdón? Es seasonal, puede ser seasonal. Podría ser, sí. Aunque bueno, igual, sí, ¿no? Aunque, sí, hay cierto seasonality, ¿no? Porque la línea es como la tendencia, ¿no? El polinomio que se... ¿Solo los 4 controles tienen? ¿Perdón? ¿No tenían más variables de control? Además, 4. Sí, tengo las dummies de firm ownership y después de efectos fijos, ¿no? Funciona por alguna cosa, digo, quizá la de asset es por pura mala suerte que está dando significativo, ¿no? O sea, que hiciste 4 modelos y capaz justo uno te dio. Si tuvieran alguna otra variable de control para probar, digamos, si todas te dan. Si hacen 10 de estos y solamente asset da significativo, yo lo tomaría como de suerte, simplemente, y no Sí. le daría más interpretación. Sí, Parece seasonal. Justo baja todo el año. sí, puede ser seasonal. Otra historia es que, relacionado, perdón lo que hiciste, pero Sí. es relevante justo para eso. Uno de los cambios que hizo China fue bajar el requerimiento, o sea, China para poder requería que para poder exportar tenías que tener un mínimo de assets, de stock de capital, y eso lo fue bajando. Entonces, cada vez es más fácil exportar porque vos podés ser una empresa más chica y exportar siendo más chica porque tenés menos fixed assets. Entonces, otra vez, si después de la reforma comercial de China y que bajó los capital controls, yo soy una empresa, como hay muchas en China, que solo exportan, ¿sí? Entonces yo nazco solo para exportar. Después de 2002 hay un mayor entry de empresas que van a tener fixed assets más bajos, ¿sí? Solo porque ahora pueden hacer lo que para lo que nacen, que es para exportar, y antes no lo podían hacer. Entonces chequearía eso también para tener alguna información del nivel de fixed assets que implicó la reforma esa, para ver si vos si ya estás por debajo de eso, entonces no te afecta, o si justo es en un nivel donde justo es un threshold que China bajó en ese momento. Claro, pero que no, sí, exacto. Sí, ese es un buen punto. Igual, en relación a eso, uno pensaría, la tasa impositiva efectiva aumentó, por lo tanto, se pasa de capital intensivo a más trabajo intensivo. Es eso. Habría una reducción del capital por unidad, en todo caso aumentaría justamente si hicieras el trabajador, tendría que haber un aumento de la demanda de trabajadores. Claro, y se dio pero la mostramos, claro, pero no, los resultados son al revés. Pero no dices. Claro, por eso me llama la atención, porque si bajó. Claro. Sí, pero también están, ¿qué pasó con la... Vos mostraste lo que pasó con la tasa efectiva del income. Sí, ese subió. Claro, ¿y qué pasó con el Social Security? Que sé que tiene que ver con el empleo, ¿no? Ese baja. Ese la baja. contribución. Claro, o sea, o sea, de repente, o sea, me parece que es un punto importante para lo que es salarios, número de trabajadores, pero en contribución social, por ejemplo, asumiendo que está afectando, y me parece que es importante que tenemos que de alguna forma controlar por eso, pero ¿por qué una empresa creada, o sea, si la influencia es el WTO, ¿por qué eso estaría influenciando la contribución al seguro social, por ejemplo, de manera distinta? Claro. No, tenés que ver, no. Porque al final lo que queremos mostrar es el canal, ¿no? No, está bien, simplemente quiero lo que querés asegurarte que no te des Sí, bias. sí. Por ahí estás estimando un efecto Claro. que está bias upward o upward, porque no sé, las empresas centran son más Claro. productivas, tienen más probabilidad de pagar sus contributions, y vos no controlás por eso, entonces estás estimando un efecto que está sesgado. No Sí. digo que. No, claro, pero lo que pasa es que estoy pensando en el canal, porque nuestro canal es, a ver, se da la reforma, estamos mostrando que las empresas después de la reforma están pagando más impuestos, o sea, su effective tax rate es más alto. Bueno, hay mucha evidencia de que las firmas más productivas tienen más probabilidades de ser formales, ¿no? Y las exportadoras también. Claro, pero justamente, pero la contribución cae, o sea, es counterintuitive, ¿no? Claro. Claro.
refuerza tu Claro, resultado. o sea, claro, en todo caso, si se da ese sesgo, es en contra de del resultado. O sea, que me favorece, o sea, en cierta forma es como Una cota. Fuerza. ayuda, claro, reforzaría el resultado. Pero sí, no, definitivamente es un punto que tenemos que no está discutido ahorita en el paper. Y yo creo que ayudaría bastante si tuviéramos también al menos el control de si exporta o no. Y ver si hay balance primero, ¿no? Porque si de repente si hay balance, y bueno, ya se soluciona el problema. Sí. Bueno, entonces continuamos. ¿Estamos bien, no, Dani? ¿Todavía no? Sí. Son 17. Ah, ya. 15 minutos más. Está bien. Sí, cuando entramos a resultados sí voy a ir. A las 2:30. Me saltaré algunos unos robustness test, pero bueno. Y lo otro que mostramos que también es importante es el tema también de los profits, ¿no? Porque los profits están en nuestra variable, el effective tax rate como denominator. Y algo que también mostramos en el paper es eso, de que después de la reforma no hay un salto discreto en los profits, ¿no? Porque obviamente de repente viene por ahí el tema y no es tanto el mayor, o sea, no es un efecto de que están pagando más impuestos o están enfrentando una mayor carga tributaria, sino es un tema simplemente artificial de los datos, de que los profits bajaron y eso hace que el ratio suba. Entonces ahí mostramos eso en el paper. Y bueno, ya lo que hablé de los datos, ¿no? De que hay que interpretar los datos con cuidado, porque estamos evaluando comportamientos no en el corto plazo, sino quizá en el mediano y largo plazo, y este tema de estas empresas que se crearon y no sobrevivieron, que no son parte de la muestra, y que en todo caso nos podría llevar a pensar que nuestra estimación es un underestimate del real impacto de una mayor carga tributaria en las decisiones de contribución al seguro social, salarios y empleo. Y como dije, al menos en lo que es políticas tributarias, no hay ninguna importante excepto la del pilot, el programa piloto, y hacemos una prueba de robustez también eliminando esas provincias del análisis, por ejemplo. Bueno, me voy a saltear esto, esta es la evidencia gráfica nomás de los 5 indicadores y verán que en los 5 hay saltos, ¿no? Este es un RD plot, ¿no? De los 5 hay saltos, que básicamente, ¿no? Mirrors hay un aumento en el effective tax rate y en este caso hay una caída, ¿no? en contribuciones al seguro social básicas, el contribution rate, las suplementarias, número de trabajadores y salarios, ¿no? En todas hay una... ¿Qué frecuencia tenés en salario, por ejemplo? Es anual. Porque aparece un seasonality raro ahí. Porque este es el mes en que se creó la empresa. Lo que está en el horizontal. No, es enero, de nuevo el tema este de seasonality. Sí. No, pero si está mensual cuando se creó, sí puede tener estacionalidad. Sí. Sí, es mensual. Claro, estos números es en qué mes se creó a partir de la reforma. Y hacia atrás. Pero sí, hay seasonality. Bueno, pero el tema es que, claro, acá lo que estimamos es si hay un salto, ¿no? Claro. Ahora, y estos son los resultados. Estos son los resultados, ¿no? de cuál es el efecto. Bueno, el pass-through, ¿no? Si lo queremos ver de alguna forma, bueno, el pass-through es por un aumento en un punto porcentual del effective tax rate que enfrenta una empresa, su contribución al seguro social básica baja, la probabilidad baja en 0.7%, el compliance baja en 1.4 puntos porcentuales y la contribución suplementaria al seguro social baja en 0.6%, ¿no? El número de trabajadores cae en 4.5% y salarios en promedio caen en 0.8%, ¿no? Y obviamente también hicimos algunas... Estas son las ventanas, por ejemplo, que determina el modelo, ¿no? Van hasta casi 2 años, ¿no? Más o menos 2 años, según cada indicador, ¿no? Porque esto es data driven, ¿no? Esto lo determina el modelo. Y también probamos relajando un poco alrededor del optimal bandwidth y los resultados también son parecidos y eso lo reportamos en el paper. Discúlpame. Sí. No sé si es válida como pregunta, pero como yo me imagino una reunión del Buró de Recolección de Impuestos en China y ve estos resultados, me dice algo respecto de la calidad de la reforma, de los efectos de la reforma. ¿Vos qué harías? ¿Qué sugerirías? Yo sugeriría, pues, el tema es que ver una reforma tributaria, o sea, no solo hay que ver la parte de buscar una mayor recaudación de impuestos,
sino también hay que ver el efecto que eso puede tener en el bienestar de los trabajadores. Porque además esto le hace crowding out a la seguridad social. Exacto. Que ya de por sí hay mucha informalidad y eso está contribuyendo. Y ahora, y acá no estamos modelando tampoco el impacto en evasión tributaria que podría haber, ¿no? Bueno, el first stage en cierta forma lo modela, pero hay ese tema, ¿no? El tema del crowding out es clave, ¿no? Entonces, de hecho, así como concluimos un poco el paper, ¿no? Justamente con el tema de que se habla mucho en China de la informalidad del mercado laboral, de la baja contribución social, y de hecho hay dos frentes acá. Uno es que, al menos la discusión que se da es mucho de que de repente la carga de contribución es muy alta, de repente es un tema institucional, pero hasta ahora, al menos donde sabíamos, no se estimaba un impacto del tributario como es el pass-through a los trabajadores, ¿no? Entonces hay ese componente que creo que hay que agregar por un lado, y por otro lado, en una discusión de reforma tributaria no solo hay que ver, ok, si aumentamos el effective tax rate o somos más efectivos en el recojo, hay que contemplar también los efectos que esto genera en la seguridad social. El desagradable olor al AFA. Sí, ¿no? Es muy fuerte. Sí. Pero bueno, y eso es lo que está. Este es básicamente, yo diría, el slide principal de resultados, y ya lo que voy a mostrar después son pruebas de robustez o de heterogeneidad, ¿no? Pero eso es lo que estamos encontrando. Y si yo soy una empresa y veo que hay una reforma y que se va a centralizar y que van a controlar más, ¿evado más? si yo, pero Está bien, evadís, no dan eso, pero quiero Sí. decir, ¿no? pero se controla más el income tax, no el social security. claro, es el income. Ah, es el claro, income. esa es la cosa. Sí. Claro, por ahí viene, es como el pass-through, ¿no? Del income. Sí, cuando... Igual No el puedo efecto evadir de- el income y voy para evadir. el efecto de evasión sería porque en definitiva, más que controlar, cuando tiene un efecto efectivo en la tasa efectiva dispositiva, es lo mismo que hubiesen decidido equivalentemente aumentar la tasa efectiva. Por lo tanto, el razonamiento sería así: como aumenta la tasa efectiva, hay un incentivo mayor a evadir. Sí. Eso sería. En vez de poner aumenta la probabilidad, se podría decir que es equivalente a aumentar la tasa efectiva y se O la carga tributaria. con Claro, la misma sí. carga, Acá hicimos un placebo, por ejemplo, usamos solo los foreign, que son la gran mayoría, porque las central y owned en China son unas cuantas nomás, no son muchas. Ah, Y las foreign, y por ejemplo acá no vemos efecto, ¿no? Y yo pensaría, por ejemplo, que las foreign también muchas de esas son las que exportan quizás. claro. Entonces, ¿No tenés ninguno de los regímenes de exención de Social Security Contributions que tenés los foreign o no? Porque me parece que en China en algunos sectores sí tenés. O en servicios o en algunos sectores. claro, pero Digo, que haya cambiado después de 2012. sí, también habría que chequear eso, sí, eso no lo hemos Chequearía chequeado. porque Sí. entiendo que tenés algunos regímenes de Sí, estar exento de Social Security Contributions si haces alguna actividad, si exportás. Lo chequearía nomás. sí, lo vamos a chequear. Pero de hecho la carga tributaria de los foreigns era más alta antes que las nacionales. Y de ahí bajó en el tiempo. Pero eso es post análisis. Claro que está. Después de 2012. Una cosa, todos los elementos que agregamos yo con el desplazamiento de población, la doble, ¿sí? El efecto de la apertura china, pero dada la metodología, lo que está detrás del modelo de regresión discontinua, que uno toma un intervalo muy chico en relación a la variable de coste, es decir, lo que se llama kernel triangular cuando uno ve los libros de análisis. Justamente es eso, tomar algo tan chiquito que de repente de un lado y del otro la diferencia no existe salvo el elemento que está tomando, por eso establece relación causalidad, es decir, que está tomando una one witch chico, todos esos problemas que mencioné o los otros, supuestamente tendrían que estar solucionados por estar chicos. Supongamos que de repente los felicito un desplazamiento, pero hasta que venga la gente, tienen que ser autorizadas y todo, no es de un momento para otro. Hubo una apertura, pero no me empezó a decir Toma que tiempo. estábamos entonces. Justamente es achicar la banda, determinar la banda para que el momento T-1 y T+1, la única diferencia justamente sea el efecto Exacto. positivo. Sí. Sí, yo creo que podemos probar incluso, como le digo, o sea, probamos al menos más menos 2, podemos hacer más menos 1 incluso, porque tenemos suficientes observaciones en realidad, bueno, no acá, ¿no? Este es un placebo, pero en verdad no tenemos que certificar el tema de precision, ¿no? O de efficiency. Quieren probarlo con otros bandwidth. Con las observaciones que tienen, quizás puedan hacer como un ejercicio de local randomization
que la idea es como achicar la Sí. y lo más que se pueda. Y creo que si eso da bien, mucho de esto, la mayoría de los problemas luego desaparecen, porque ya prácticamente es como casi experimental, digamos, casi aleatorio. Sí. Con las observaciones que tienen, creo que podrían probarlo al menos. Sí, sí, hemos hecho algo no parecido, pero hicimos también un bound estimation que hemos hecho como otra prueba de robustez, que ahí por ejemplo, ese para relajar la posibilidad de que está manipulada el running variable, y también encontramos efectos parecidos, pero sí, eso también lo estuvimos viendo. De hecho, yo hablé con Sebastián, ¿no? Canónico, porque ellos son los que, bueno, obviamente son los, claro, exacto, y justamente me recomendó eso. Creo que sí probamos algo, pero no lo hemos llegado a reportar, pero lo voy a reportar en todo caso como un placebo, como una robustez adicional, o de repente que pase a lo principal. Si es consistente con esto, yo creo que cubre de varios posibles problemas. Sí. Estaba mencionando, sobre todo relacionado con lo que pasa en el 2001, que el bando es tan chiquito que tiene que ir a comparar meses nada más. Exacto. Pero bueno, entonces, simplemente para comentar, entonces hicimos placebos también de que empezó la reforma en octubre de 2001, en vez de diciembre, en octubre, ¿no? No hay efectos, ¿no? O si empezó, o si empezó en julio de 2001, o si empezó incluso en enero de 2001, o sea, hasta un año antes, ¿no? Para ver el tema de posible seasonality o un año antes, y tampoco encontramos efectos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, esta de que incluimos covariates, se mantienen los resultados. Esa es una forma de robustez por si están afectando en algo los controles. Excluimos de la muestra estas 3 provincias de las 23 que hay en China donde tuvieron este Relief Program, que empezó en 2004, de hecho, o sea, durante el periodo que permitimos el window de creación de empresas. Quitamos esas y también encontramos los mismos efectos, ¿no? O sea, la misma asociación negativa entre mayor carga tributaria, menor contribución al seguro social, menores salarios y menores número de trabajadores. Gracias. Y este es el Internal Estimation Approach que hicimos, que es una metodología relativamente nueva que también está basada, estima como bound effects, pero permite que haya manipulación en la variable, en la running variable, ¿no? Y acá lo que estima en realidad son rangos, ¿no? Que de hecho en algunos casos son bien amplios, pero siempre negativos, ¿no? Y también se puede estimar un point effect, ¿no? Que es más o menos, bueno, no tan comparable, pero sí igual negativo a los resultados base, ¿no? Siempre repito, ¿no? La asociación negativa entre mayor carga tributaria o empresas que se instalaron después de la reforma tienden a tener una menor contribución al seguro social, menores número de trabajadores y menores ingresos. Y ya para ir terminando, hicimos también, analizamos heterogeneidad por tipo de ownership, y acá solo reporto los 2 principales, ¿no? Porque hay 2 más, que son las collective y las state-owned, que solo representan el 3% de la muestra. Y en estas 2, por ejemplo, no hay cambios. En estas no hay cambios. La mayoría de nuestros resultados se explican por ese tipo de empresas. Las que son de personas naturales los dueños o las que son de responsabilidad limitada. Ahí es donde se da la mayoría de cambios. En estas 2 no, que de hecho era uno de los comentarios iniciales, porque esas empresas, como son más de naturaleza privada o pública o pública, ¿no? Tienen más rígidos el tema de su workforce allocation, y también en cuanto a sus planillas y los beneficios que deben cubrirle a sus trabajadores, ¿no? Entonces, en estos casos no hay impacto. Por tamaño de empresa también hicimos, y en este caso la segmentación que hicimos es arriba o debajo de la mediana de nuestro working sample, ¿no? Y empresas pequeñas son aquellas que tienen menos de 8.2 millones de yuanes en total assets, que es $1.200.000. Recordemos que las de menos de $800.000 no están en el análisis, pero las pequeñas de nuestros samples son esas. Y acá encontramos algo interesante, ¿no? Porque a priori nosotros hubiéramos pensado que las más pequeñas son las que tienden a evadir más la contribución social, ajustarse más, pero acá encontramos de que en realidad hay ajuste, o el ajuste más significativo en el caso de las más grandes, ¿no? Y quizá puede ser por un tema de que las más grandes tienen más, si bien tienen más riesgo de ser monitoreadas, tienen más flexibilidad en sus procesos de producción y también en su estructura laboral, ¿no? De repente hay ciclos o
o simplemente ajustan, ¿no?, de esa manera su número de trabajadores y su evasión. Es básicamente eso. Entonces, en lo que es evasión al seguro social, las pequeñas muestran, pero no muestran ajuste en el número de trabajadores y en el salario, y las grandes, en cambio, muestran ajuste, repito, en los 5 indicadores de interés. Tamaño de firma. Y finalmente, esta es la última heterogeneidad, es la de que distinguimos entre quién recoge las contribuciones al seguro social, porque ahí también puede ser el mismo seguro social o puede ser el State Tax Bureau, el Tax Bureau el que recoge la contribución al seguro social. También hicimos esa distinción, tomando en cuenta que el Tax Bureau es más eficiente, ¿no? Es más eficiente en el recojo. Y bueno, y acá lo que encontramos es eso, ¿no?, que en las provincias, en 11 provincias donde los Social Security Contribution son recogidos por el Tax Bureau, el State Tax Bureau, acá prácticamente no vemos ajustes, ¿no?, que son este panel B. Y la mayoría de ajustes se dan en las provincias, en las otras provincias, en las otras 12 provincias, donde el recojo del seguro social lo hace la misma administración social del seguro social. Bueno, creemos que todo esto ayuda o contribuye o da soporte a los resultados que encontramos, y bueno, básicamente eso, ¿no?, de que una mayor carga tributaria, ¿no?, lleva o hace que parte de esa carga tributaria se transmita a los trabajadores en cuanto a contribuciones al seguro social, ¿no?, tamaño, número de trabajadores y salarios, ¿no? Y bueno, hacemos varias pruebas de robustez, encontramos efectos más significativos o llamativos en empresas de responsabilidad limitada, empresas grandes, y en aquellas donde el mismo seguro social recoge o se encarga de recoger estas contribuciones, ¿no? Entonces creemos que es importante este canal, este efecto que puede dar una mayor carga tributaria a la ya irregular, en este caso mercado de trabajo o contribución social que se da en China. Y justamente este es atendiendo la pregunta de Daniel, ¿no?, el tema de que esto se debería tomar en cuenta si estuviéramos frente a la autoridad tributaria china, de tomar esto en cuenta. Y de hecho acá hacemos un paralelo, ¿no? Justamente desde el 2008 en China, por ejemplo, bueno, ya en realidad desde antes, ¿no?, pero bueno, desde el 2008 en particular, y por eso las incluimos en la muestra, las pequeñas empresas han tenido mayor flexibilidad o estímulo tributario, ¿no? Y eso no ha sacrificado tanto los tax revenues que se recogen de estas empresas, ¿no?, sin afectar tanto el tema de protección a los trabajadores, contribución al seguro social. Claro, la gran pregunta es, si esto ha funcionado con las pequeñas, ¿podría funcionar con las medianas o las grandes? Bueno, es un tema a debatir, ¿no? Pero este paper lo que muestra es que, mira, una mayor carga tributaria sí afecta el bienestar de los trabajadores, ¿no?, en cierta forma, ¿no? Acknowledgements, como todo paper, en este caso es un paper cuasi experimental, obviamente no podemos completamente descartar unobservables, ¿no? El tema del periodo de análisis que estamos haciendo, tenemos que interpretar los resultados acorde con eso. Y obviamente algo que nos gustaría hacer a futuro es justamente ya cuantificar esto, ya quizá con otra metodología, ¿no?, cuáles son los costos, ¿no?, totales y los beneficios de tener políticas tributarias más flexibles versus menos flexibles, ¿no? Pensar no solo en la recaudación fiscal, sino también en todos esos efectos directos, que puede ser la misma evasión tributaria, como indirectos, en este caso en el bienestar de los trabajadores, por ejemplo. Y con esto concluyo. Muchas gracias.